Muy buenas tardes, amigos televidentes de Teleenvigado. Teleenvigado pertenece al canal Cable Mío, Canal 8. Hoy, como todos los jueves de 6 a 7 de la noche, estaremos en sus hogares y estaremos con ustedes para tratar temas de vital importancia y tendremos invitados especiales. Queremos que entendamos hoy que las opiniones de nuestros invitados en nada comprometen las opiniones del canal. Son personales y cada uno asume su propia condición. Estamos en Asesorías Jurídicas Formativas, un programa que tratará de llevar hasta sus hogares conceptos y conocimientos jurídicos. Hoy quiero hacer la presentación de un gran amigo, del excompañero del Consejo, el concejal Efraín Echeverry Gil. Honorable concejal, bienvenido al programa Asesorías Jurídicas Formativas. Rodrigo, muy buenas tardes, ya muy buenas noches. Un saludo muy especial a ti y a todo el equipo de trabajo y muy especialmente a los televidentes de Teleenvigado. Es para mí un honor estar aquí compartiendo contigo, de quien yo tengo muy gratos recuerdos cuando fuimos colegas en el Consejo, porque debatimos temas de mucha trascendencia que estoy seguro ayudaron a que se realizaran acuerdos municipales que ayudaron a mejorar la calidad de vida de los envigadeños. Por ti siempre he tenido el mayor de los respetos y admiración, Rodrigo. Usted es un hombre muy estudioso de la política, del derecho y un hombre muy trabajador. Y me alegra estar contigo, Rodrigo. Gracias, honorable concejal. Antes de dar paso al tema que traemos para tratar con usted, honorable concejal, yo quiero invitarlo a que conozca parte de la dinámica de nuestro programa. En nuestro programa tratamos asuntos jurídicos. En estos 4 programas, con el cuarto de hoy, hemos tratado el plebiscito, que entre otras cosas es el próximo domingo. Esperamos que todo el mundo salga a votar por el sí o por el no. Pero también hacemos algunas tips relacionados con aspectos jurídicos. Quiero invitarlo a que usted conozca, al igual que nuestros televidentes, qué sucede con la ley Merlán, una ley que se hizo para el castigo a aquellas personas que conducen en estado de alicoramiento y que marcan en una prueba que hacen las autoridades grados de eso. Se ha preguntado qué pasa con las sanciones. Pues la sanción es muy conocida. A quien conduce y tiene licencia de conducción, fuera de una sanción le suspenden la licencia por 1, 2, 5 y hasta 10 años. Pero nos preguntamos, ¿qué pasa con aquel ciudadano que es sorprendido en estado de embriaguez y no tiene licencia de conducción? Pero no la tiene, no es porque en el momento diga que no la tiene o niega tenerla, es aquel que nunca ha sacado una licencia de conducción y por lo tanto no está registrado. Pues el Ministerio de Transporte, frente a lo que se presentaba, tuvo que pronunciarse sobre eso. ¿Qué sale de ello? El que tenga la licencia le puede ser suspendido, pero quien no tiene licencia no se puede suspender de la actividad aquella persona que a la que no se la ha emitido, pero sí se puede con esa persona aplicarle las sanciones. ¿La sanción de qué? De la multa, de acuerdo al grado que le dé en la prueba que se le toma. Y además, a quien sí tiene licencia, a eso sí le pueden suspender la licencia y cobrarle las multas, para que sepan, amigos televidentes, que conducir en estado de embriaguez no paga. Por eso, llame a alguien con el conductor elegido. Ahora sí, concejal, quiero empezar con usted y lo veo que trae el sí, igual que lo traigo yo. Hoy sí quiero declarar, en los anteriores programas no había dado mi tendencia para este plebiscito por el cual voy a votar sí, y de pronto haré algunas observaciones por qué lo voy a hacer. Pero, concejal, empecemos en este programa que vamos a hablar del acuerdo para la paz. ¿Cómo vio usted la firma de ese convenio o la firma de ese tratado que ocurrió
entre Timochenko, jefe de las guerrillas, y el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y sobre todo me interesa su apreciación. ¿Qué opina usted de la presencia de tanta personalidad de los gobiernos internacionales y de organismos internacionales? Rodrigo, déjeme decirle primero que todo que yo he sido un soñador de la paz, y porque yo he vivido las situaciones del conflicto armado. Y yo digo algo, el que no conoce, el que no le ha tocado vivir el conflicto, no conoce los horrores y los dolores de la guerra. Yo siempre soñé con que un día llegara un mandatario que pudiera sentar en la mesa a la guerrilla y les dijera, bueno, ¿qué es lo que ustedes quieren? Si tienen ustedes algún principio de lucha de clases, vengan, siéntense para que negociemos y acabemos con este conflicto. Lo que sucedió el lunes con la firma de paz con los líderes de la guerrilla, con Timochenko y con el presidente Santos, es un acontecimiento histórico y trascendental para el pueblo colombiano. Y es tan importante y tan trascendental que todos los colombianos pudimos darnos cuenta del acompañamiento de grandes personalidades internacionales, presidentes, expresidentes, secretarios de Estado de toda la región de América, de Europa. Eso demuestra que ese proceso es un proceso legítimo y que ese proceso va a estar vigilado y acompañado por todos estos países que hicieron presente en este proceso. O sea, es un proceso legítimo, no es un proceso como los que están planteando, es un proceso amañado, acomodado. Yo no creo que presidentes de tantos países vengan a hacer un acompañamiento de un proceso si lo hubieran considerado ilegítimo. Entonces, concejal, la posición que tienen los que promueven el no acerca de que va a haber impunidad, que es un proceso donde hay muchos vacíos, ¿esto tendrá algún asidero y será muy cierto cuando usted mismo está expresando que la presencia de tantos gobiernos y de tantos mandatarios y de organismos internacionales estuvieron presentes? ¿Será que esos organismos aceptarán que la impunidad y la ilegalidad se dé en este acuerdo que se firmó? No, para nada. Los gobiernos no se van a hacer cómplices de la impunidad en un proceso, como dije, tan trascendental. Por el contrario, van a hacer el acompañamiento para que no exista la impunidad y para que se cumplan tal cual como quedó firmado el acuerdo con la guerrilla de la FARC. Lógicamente, Rodrigo y televidentes, que en procesos de estos tan complicados y complejos quedan vacíos jurídicos, tienen que por qué quedar, pero que en el camino se tienen que ir corrigiendo. Es respetable la posición de quienes hoy están planteando votar por el no, yo no la comparto y me parece que los colombianos no podemos desaprovechar esta oportunidad de decirle no a la guerra. Yo con esto no quiero decir que el lunes, que como tal va a ganar el sí en el plebiscito, ya tengamos una paz y Colombia se va a convertir en un paraíso. Aquí hay que entender que en Colombia hay muchos actores del conflicto, que no solamente está la FARC, sino que está el Ejército de Liberación Nacional, que están las organizaciones delincuenciales que también hacen parte del conflicto en Colombia y que tienen que ser otros procesos. Pero este es el paso más importante porque se está haciendo con el grupo guerrillero más antiguo de Colombia. Son 50 años que llevaba la FARC peleando con el Estado. Entonces pienso que ese es un paso fundamental y trascendental para comenzar la construcción de un mejor país. Venga, concejal, la administración de Envigado, en cabeza del señor alcalde y de la mayoría de la dirigencia política, está participando en esta propuesta y en este plebiscito. ¿Y cuál ha sido la mayor posición o qué posición tiene Envigado frente al plebiscito? Porque he visto unos pasacalles que lo pueden ver también la comunidad que dice Colombia y Envigado con el no. ¿Quién promueve ese tipo de publicidad y cuál es la posición que tiene Envigado y la dirigencia política, incluyendo su alcalde? La mayoría de la dirigencia política envigadeña estamos respaldando el sí en el plebiscito el próximo 2 de octubre, este domingo.
y hay pues lógicamente dirigentes que no están con el sí y que están en pleno derecho de ejercer ese derecho al voto por el no. Lo que pasa es que en esta campaña para el plebiscito no hemos tenido respeto por las diferencias. Y digo que no hemos tenido respeto porque usted no puede colocar un paracalle diciendo los envigadeños vamos a votar por el no, porque no nos pueden incluir a todos, porque somos muchos los que vamos a votar por el sí. Me parece que es una falta de respeto de quienes promueven el no, cuando debieran de identificarse plenamente y decir quiénes son los que están respaldando el no y no incluir a toda una población. Yo protesté hace aproximadamente 20 días ante la administración municipal cuando observé una pancarta o una valla mejor en la vía Sabaneta donde aparecían todos los líderes de la FARC y aparecía Maduro y aparecía el presidente Santos y decían estos son los del sí. Eso es un irrespeto con los ciudadanos. A nosotros no nos pueden venir a catalogar a todos de guerrilleros. Es que no todos los que vamos a votar el domingo somos guerrilleros, somos ciudadanos honestos y trabajadores que estamos cansados de una guerra que no están haciendo propiamente los que están promoviendo el no para el domingo. Es que los que promueven el no van a la guerra. Ellos mandan la gente a la guerra. Y yo siempre he sostenido que en la guerra están los pobres y que la guerra la hacen los pobres. En la guerrilla, ¿quiénes están? Los campesinos sin tierra, los campesinos que no han tenido otra opción que es meterse a la guerrilla. En el ejército, ¿quiénes están? Los hijos de los pobres que no han tenido otra opción que es irse al ejército a pelear. ¿A pelear por quién y por qué? Pero los que promueven y los grandes actores intelectuales del no van a ir a la guerra, ellos no van a la guerra, ellos mandan a los pobres a la guerra. Así es muy fácil hacer la guerra. Ponemos el pueblo a que se mate. Yo decía en una intervención hace poco en el Consejo que se matan los hijos, que se matan nuestros hijos, los hijos de los pobres. Los soldados son hijos de pobres, son hijos de campesinos. Las guerrillas son hijos de campesinos, son hijos de las poblaciones indígenas que no han tenido otra opción que ir a la guerra. Entonces es muy fácil hacer la guerra desde el escritorio y promover la guerra. Y es muy fácil decir que hay que mandar a la cárcel a los que hicieron la guerra. ¿Cómo así que hay que mandar a la cárcel a los que hicieron la guerra? Es que los que están en guerra están en guerra. Y yo no conozco que haya dos actores en conflicto y que unos sean buenos y otros son malos. En la guerra todos los actores en conflicto violan los derechos humanos y violan los derechos fundamentales de los ciudadanos. El Estado colombiano, a través de miembros de la fuerza pública, no estoy generalizando, se han cometido crímenes atroces, crímenes de lesa humanidad, como los ha cometido la guerrilla. Entonces, lo que el no o los promotores del no hablan de impunidad. ¿Usted considera que va a haber impunidad? No va a haber impunidad porque es que, Rodrigo, en el acuerdo está contemplado. Los crímenes de lesa humanidad van a ser juzgados. No puede haber impunidad. Eso está contemplado en los acuerdos. Los crímenes, quienes cometieron crímenes de lesa humanidad, para eso está la justicia transicional, para poder juzgar los crímenes de lesa humanidad. Pero aquí no pueden venir a mentirle al pueblo. Los que promovieron los que promueven el no, uno pregunta, aquí surgió un movimiento político llamado Unión Patriótica. La mayoría de los dirigentes de la Unión Patriótica cayeron bajo las balas del paramilitarismo en Colombia. Y los gobiernos de turno nunca hicieron nada para salvar a los miembros de la Unión Patriótica. Es una complicidad directa del Estado y que ya incluso el Estado mismo reconoció que había sido indiferente ante ese proceso. Esos son crímenes de guerra, esos son crímenes de Estado y esos son crímenes de lesa humanidad. Los crímenes de, por ejemplo, de Bernardo Jaramillo Osa, de Antequera, del mismo de Carlos Pizarro Lón Gómez, algunos que recuerde más sobresalientes,
como el crimen de Álvaro Gómez Hurtado, como el crimen de Galán. Esos son crímenes de lesa humanidad. Y resulta que crímenes de lesa humanidad no son sino el del doctor Galán y el del doctor Álvaro Gómez. ¿Y en dónde quedan entonces los crímenes de lesa humanidad de Jaime Pardo Leal, de Bernardo Garamillo, de Carlos Pizarro León Gómez y otros grandes dirigentes políticos en Colombia? ¿Por qué declaramos crímenes de guerra a los hombres o a las personas más prestantes del país? No son crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad la violación de niñas, de niños, las masacres de campesinos. No serán crímenes de lesa humanidad, son crímenes de lesa humanidad. ¿Los falsos positivos no son crímenes de lesa humanidad? Pues claro, que son crímenes de lesa humanidad. Pero es que eso no es el hecho. Aquí no nos tenemos que venir a decir quiénes son los responsables. Aquí no se trata de olvidar, porque no es fácil uno olvidar que un familiar allegado y que sea víctima de los grupos violentos, como en mi caso. No se trata de olvidar, se trata de perdonar y se trata de comenzar a construir un nuevo país para nuestros hijos y para los que vienen. Muy seguramente en el caso mío, ya soy mayor de edad, pues no es mi futuro, yo ya no tengo futuro, pero los que vienen sí. Y tenemos que comenzar a sentar las bases para construir un mejor país. Pero también hay que decir, Rodrigo, es que el país no se va a construir solamente votando el domingo por el sí y desarmando 6.000 o 7.000 hombres armados que tiene la FARC. Ese es un proceso del Estado para que comience, como dije, a construir un nuevo país, pero con una buena inversión social, donde vamos comenzando a cerrar esa brecha tan grande que hay entre ricos tan ricos y pobres tan pobres. Porque si el Estado no entiende que tiene que comenzar a hacer ese proceso, muy seguramente en 10 años y tal vez en menos, tengamos otra guerrilla tan beligerante como la misma FARC. Bueno, estamos en asesorías jurídicas formativas. Hoy nos acompaña el honorable concejal Efraín Echeverri. Sus posiciones, doctor Efraín, nos parecen importantes, pero iremos a una pausa y regresamos nuevamente con el honorable concejal para seguir tratando el acuerdo que existe entre la guerrilla de la FARC y el gobierno nacional. Detrás de tus servicios hay gente conectada ilegalmente. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a los servicios públicos es como dejar que todos paguemos por ellos. Además, pones en riesgo a tu familia. Denúncialos en la línea 4444-115. La información será confidencial. Una campaña de EPM. El amor es el condimento especial y esencial para la vida, porque eso es, el amor es sufrido, el amor es benigno, pero el amor nunca dejará de ser. Les invitamos a todos ustedes, amables televidentes, para que vean este espacio musical Latidos del Corazón, con consejos prácticos para el amor, también con entrevistas, con todo esto y este ramillete de canciones y de videos románticos para que haga vibrar, para que haga latir el corazón. Todos los miércoles, en vivo y en directo de 3:30 a 4:30 de la tarde. Recuerden también nuestra línea telefónica, el 331-4409. 331-4409. No lo olvide, todos los miércoles, en vivo y en directo de 3:30 a 4:30 de la tarde. Latidos del Corazón. Latidos del corazón. Más de 30 señales HB con tus deportes favoritos. Series, musicales, noticias,
documentales y cine en estreno para vivir la televisión como nunca antes. Solicite el servicio de Cable Mío HD. Regresamos con asesorías jurídicas formativas. Soy Rodrigo Restrepo Bolívar, abogado. Quienes estén interesados en ubicarnos lo hacen en el Parque Principal de Envigado, teléfono 276-6314. Estaremos atentos para que nos sugieran qué temas quieren que tratemos y de qué asuntos jurídicos ustedes están interesados. Regreso con el concejal Efraín Echeverry y dentro de esto, doctor Efraín, quiero preguntarle una inquietud o algo que se habla en la campaña del no. Se habla mucho de que se les van a entregar a la guerrilla unas curules, 5 en la Cámara y 5 en el Senado. ¿Qué incidencia política y de manejo? Porque dicen los contradictores y los del no, que es que se van a tomar el país, que la guerrilla se va a tomar el Congreso y que van a legislar en favor de ellos. Usted que conoce la dinámica y sabe cómo funcionan las posiciones en el Consejo, por ejemplo, los votos que se requiere para aprobar una norma y en el Senado y la Cámara que se requiere para aprobar una ley. ¿Cree usted que estas 5 curules son demasiado y harían un daño legislativo para Colombia, según dicen los del no? No, Rodrigo, de ninguna manera. 5 curules en el Senado de la República es una mínima representación para cualquier movimiento político. Han habido movimientos políticos con más representación en el Senado y con unos pensamientos y de oposición misma y nunca han sido un riesgo para la democracia. Por el contrario, es que la democracia se fortalece cuando precisamente hay una oposición seria, fuerte y responsable. Esa es la democracia. Eso no va a ocurrir. Aquí no pueden venir a decirnos que en Colombia va a suceder lo que está sucediendo en Venezuela. Colombia es un país con una cultura muy diferente, políticamente. Aquí lo que está sucediendo es otra cosa muy distinta. En Colombia, este no es el primer acuerdo que se haga con un movimiento armado. En Colombia se han hecho muchos acuerdos con grupos alzados en armas. Que yo recuerde, por ejemplo, uno de los acuerdos de paz más trascendentales fue el acuerdo con el M-19. Y no sucedió nada. Hoy tiene nombres, e incluso tiene nombres en el Centro Democrático, que promueven el no, que hicieron parte de la guerrilla. Ahí están, haciendo parte del Centro Democrático. Qué contradicción, miembros de la guerrilla en el Centro Democrático. Como Eber Bustamante, por ejemplo. Como Eber Bustamante, por ejemplo, usted lo acaba de decir, y ellos promoviendo el no en los acuerdos de paz con la FARC, cuando ellos también fueron guerrilleros. Con el Ejército de Liberación Popular se dio lo mismo, y no pasó nada. Con el Grupo de Renovación Socialista también sucedió lo mismo y no pasó nada. Hoy pasa una cosa muy distinta. Es que aquí la paz la quieren llamar Santos o la paz la quieren llamar Uribe. ¿Por qué? Porque es que el doctor Uribe y el doctor Santos tienen una confrontación personal y entonces polarizaron el proceso de paz. Lo polarizó el doctor Uribe porque él no fue el que hizo el acuerdo de paz. Entonces quieren hacerle creer al pueblo que no, que es que ellos están salvando al pueblo. No, el doctor Uribe tiene un resentimiento con el doctor Santos y se lo quiere cobrar promoviendo el no. Pero si él fuera el que estuviera en el gobierno, estuviera hablando lo mismo. El doctor Uribe no se le puede olvidar que cuando mataron al doctor Héctor Abad Gómez hace muchos años, uno de los médicos cirujanos y líder político de avanzada en Colombia,
él se dio el discurso más bonito que se hayan podido dar los dirigentes políticos hablando de la paz y de los procesos de paz. Y hoy promueve la guerra. Él no tiene moral para venir a promover la guerra, porque él fue presidente de Colombia 2 veces. Y yo lo dije ahora, cuando él estuvo en su primer gobierno, el paramilitarismo en Colombia caminaba libremente por todos los campos de este país y se cometieron los crímenes más atroces de la historia colombiana. Entonces no puede venir ahora a decir que vamos a la guerra porque él no va a ir a la guerra. Y él no va a mandar a la guerra ni a los hijos, ni a los familiares, ni a nadie. O sea, nosotros no podemos caer en el terreno de las enemistades personales. Y si es cierto, aplaudo y felicito la decisión del presidente Santos, la paz no es de Santos, ni la paz se llama Santos, ni la paz se puede llamar Uribe, ni la paz es de ricos ni de pobres, ni de credos religiosos. La paz es un derecho inalienable que tenemos todos los ciudadanos en esta tierra. Entonces no podemos ponerles nombres, ni colores políticos. Hombre honorable concejal doctor Efraín, hoy inclusive se daban unos informes que es importante que los televidentes lo conozcan. Se habla de que la guerrilla en el inventario de armas que va a entregar son alrededor de 20.000 fusiles, fuera de que tienen que participar en el desminado, tienen que entregar armas no convencionales y se van a desmovilizar entre milicianos y guerrilleros alrededor de 11.000 personas. 11.000 personas que van a dejar de participar en la guerra, que van a dejar de participar en el boleteo, en la extorsión. ¿Usted cree, honorable concejal, usted que fue víctima, como en un principio lo dijo, de la guerrilla por su familia y por sus cosas, que en este momento la guerrilla sí está en condiciones y es franca y va a cumplir los pactos y los acuerdos? ¿Cómo ve usted la sinceridad de la guerrilla y cómo ve y por qué las víctimas, como usted lo mencionaba, muchos como usted que van a votar por el sí, lo van a hacer? Lo vamos a hacer porque somos convencidos de que la única manera de ayudar a pacificar el país es haciendo la paz. Yo dije ahora, es mejor perder con la paz que acertar con la guerra. Y yo soy un convencido que la guerrilla tiene toda la voluntad para hacer la entrega de las armas si el Estado colombiano cumple con los acuerdos. El Estado tiene que cumplir con esos acuerdos para que esa desarme se haga una realidad y que, como dije anteriormente, no vaya a suceder lo que sucedió con la Unión Patriótica, que comiencen a exterminarlos y a matarlos, porque entonces ahí el proceso de paz fracasaría. Y por eso nosotros, los que hemos sido víctimas de la guerra y de la violencia, estamos dispuestos a respaldarlo porque somos unos convencidos que la guerrilla tiene voluntad de paz y que aquí no nos podemos venir a hablar de rencores ni de odios. Aquí lo que tenemos es que comenzar, como dije anteriormente, a construir un nuevo país. Yo soy un convencido de que ese proceso va a aliviar en gran parte el problema de violencia. Mire, por ejemplo, Rodrigo y televidentes, la FARC apenas hace un año, que incluso se dialogó mucho en La Habana, en confrontación abierta con la FARC y el Estado, el Ejército. Y en un año que se fijó una tregua bilateral, ¿cuántos han sido las vidas que se han salvado? De soldados, de civiles, de campesinos, de guerrilleros, porque es que los guerrilleros también son personas y son seres humanos. Entonces, cada que veíamos las noticias, leíamos la prensa, tantos soldados muertos en combate en tal región del país, tantos guerrilleros muertos, tantos campesinos muertos, tantos desplazados. Eso ha bajado, eso ha ayudado y apenas estamos comenzando el proceso de paz. Hoy respiran un ambiente de tranquilidad, de paz, de armonía, los pueblos donde tiene asentamiento la guerrilla, porque van a poder estar tranquilos. Es que nadie ha visto el miedo y el horror que se vive en las zonas en una confrontación entre el ejército y la guerrilla. Es una cosa horrorosa y espantosa. Los niños viven unas situaciones difíciles.
cuando se quedan en medio en la mitad del juego, el juego cruzado entre los cuerpos confrontados, entre el ejército y la guerrilla. Hoy esos pueblos están felices. Uno no puede dar opiniones desde, como he escuchado a algunos hablando desde Europa, desde España, desde Miami, desde los Estados Unidos, que están allá bien tranquilos, hablando de la guerra, de una guerra que no conocen, de una guerra que no han vivido. Es que los que hemos conocido y hemos vivido la guerra y hemos sido víctimas de esa guerra, sabemos lo duro que es la guerra, conocemos de lo cruel que es la guerra, y entonces aquí cualquiera le da por opinar de la guerra sin saber de la guerra. Es que ellos no han estado en esos centros o en esos lugares de combate de la guerra, de la guerrilla y del ejército, para que puedan hablar de la guerra. Es que ellos no han visto el miedo y el horror y el dolor que se vive en la guerra. Así es muy fácil hablar. Es muy fácil decir que queremos la guerra. Votemos el domingo que no. No, para que revisemos los acuerdos. No, aquí la cosa es muy sencilla. Vamos a votar sí o no, y el domingo va a ganar el sí o va a ganar el no. Entonces no van a poder pretender decir que el domingo gana el no y que entonces los señores de la guerrilla, aquí no pasó nada. Aquí hay que decir que vamos a volver a lo que había. La guerrilla va a volver al monte y vamos a seguir teniendo una confrontación armada, tal vez por otros 30, 40 o 50 años, y eso no es justo. Y a mí me preocupa, yo veía un video ayer, y es algo que a mí me preocupa. Decía, hombre, ¿hasta dónde son capaces dos actores en conflicto de ponerse de acuerdo para negociar la paz? Y resulta que nosotros los ciudadanos, los que no estamos ahí en la guerra, en el combate, no somos capaces de definir para dónde vamos, qué es lo que más nos conviene. Cuando ellos ya fueron capaces de sentarse y decir, paremos la guerra. Ellos dicen, paremos la guerra, y aquí estamos diciendo, no, sigamos con la guerra. Háganle a la guerra, apúntenle a la guerra, apúntenle a los bombardeos. Usted me decía esta semana, si no estoy mal, que tirar una bomba vale 1.000 millones de pesos colombianos. 3.000 millones de pesos. 3.000 millones de pesos colombianos. Tirar una bomba en un campamento de la guerrilla. Una bomba. Eso es mucha plata. Tirar una sola bomba. Es que mucha gente en Colombia ha hecho de la guerra un negocio a costa de la muerte de inocentes. Y muchos de ellos patrocinan la guerra precisamente por eso, porque es un negocio para ellos, independiente de los muertos y de quiénes sean los muertos. Eso es lo que tenemos que parar. Tenemos que acabar con el negocio de la guerra. Aquí hay gente que se beneficia de la guerra, que se ha enriquecido a través de la guerra. El Estado colombiano, los mandatarios de muchos años atrás, saben que mucha gente se ha beneficiado de la guerra. Estamos en Asesorías Jurídicas Formativas. Hoy un invitado especial que ha sido víctima de la guerra, que habla con el corazón y habla de el sí a los acuerdos. Vamos a una pausa y regresamos con esta interesante charla que tenemos con el doctor Efraín Echeverry, concejal del municipio de Envigado. Tirado a la negra, Chespirito Chapatín, Rubén Aguirre Girafales.
Detrás de tus servicios hay gente conectada ilegalmente. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a los servicios públicos es como dejar que todos paguemos por ellos. Además, pones en riesgo a tu familia. Denúncialos en la línea 4444-115. La información será confidencial. Una campaña de EPM. En caso de vulneración del derecho fundamental a la salud, la Personería del municipio de Envigado interpone en su nombre las acciones de tutela y los derechos de petición que sean necesarios para garantizar la protección del derecho vulnerado. Estación de policía, ¿dónde es su emergencia? Por favor, necesitamos ayuda. Dígame, ¿qué ocurrió? Creo que está muerto. Por favor, le dispararon. Entiendo. ¿Qué está pasando ahora? Es que necesita ayuda. Mande a alguien. Regresamos con asesorías jurídicas formativas. Concejal, lo voy a invitar a que escuche otro tips jurídico, porque se trata de que nuestros televidentes aprendan en la medida que vamos desarrollando los programas. Tenemos uno de cuál es el trámite para reclamar una pensión de un cónyuge fallecido, que eso dificulta mucho y muchas personas tienen dudas sobre eso. Hay que mirar que las pensiones, dependiendo del quien fallece, si es un beneficiado o un afiliado. Cuando es una persona que ya está, que es pensionado, ¿quién hereda esa pensión? ¿El cónyuge o la persona que permanentemente está con él? Si no tiene cónyuge, puede serlo los padres, o también lo pueden heredar los hijos o hermanos discapacitados. Los hijos y hermanos discapacitados, los padres y el cónyuge, son vitalicias esas pensiones, pero cuando son los hijos que no son discapacitados, pueden entrar a reclamar. Hijos y padre, si muere el padre, ya un padre que ha sido pensionado, el 50% de la pensión le corresponde a la madre o esposa del fallecido y el otro 50% a los hijos, en igualdad de proporción de acuerdo al número de hijos. Y en la medida en que van cumpliendo los 18, si no estudian, o los 25 si estudian, se va trasladando esa pensión a la madre hasta vitaliciamente. Y si el que fallece es un afiliado, tiene que cumplir primero con varios requisitos. Uno, ser para una persona mayor de 20 años o menor de 20 años, tiene que llevar como mínimo 50 semanas cotizadas durante los 3 últimos años. ¿Y cómo se le liquida esa pensión? Hay la base líquida de la pensión que se toma por los promedios de los últimos 10 años o el promedio de toda la vida laboral. De eso se considera un 45% de esa base líquida para el pensionado afiliado, y por cada 50 semanas adicionales se le suma un 2% si tiene más de 500 semanas, y eso llegará hasta el 75%, pero ese 75% nunca puede ser inferior a un salario mínimo. O sea que el afiliado puede llegar, en su muerte para los herederos, esa pensión se convierte hasta máximo un 75% y no inferior a un sueldo mínimo. Y si es un pensionado, el cónyuge sobreviviente y los hijos, como lo ha dicho, heredan el 100%. Concejal, usted ha mencionado aquí aspectos muy importantes, y usted como víctima, ¿qué le recomendaría a aquellos que hoy en día tienen duda acerca de cuál va a ser la posición o cómo deberían de votar ese plebiscito? Desde su punto, claro que, repetimos,
la opinión del honorable concejal no compromete el pensar del canal, es una situación que es simplemente la voluntad y el pensamiento de él. Rodrigo, hay que votar sí, esa es la realidad. Hay una controversia en el pueblo colombiano en este proceso, yo ya le expliqué cuáles las razones fundamentales de esa controversia. Y hay que también decirle a los colombianos que nos han distorsionado la verdad. La gente se preocupa cuando se habla de una ayuda económica a los miembros de la guerrilla en el proceso. Esa ayuda económica tiene que darse si queremos que estas personas se resocialicen, se reintegren a la vida civil. Hay que darles oportunidades, como debieron de haber hecho los gobiernos anteriores en los otros procesos, como debieron de haber hecho con el EPL, con el M-19, como debieron de haber hecho con los paramilitares en Colombia, con la desmovilización del paramilitarismo en Colombia. El gobierno solamente hizo un acuerdo ¿para quiénes? Para los jefes del paramilitarismo. ¿Y dónde quedaron los combatientes del paramilitarismo? Que también eran los hijos de los campesinos y los hijos de la gente pobre, desprotegidos por el Estado, sin ninguna responsabilidad del Estado. Y entonces, ¿a dónde fueron a parar la mayoría de los combatientes de los paramilitares en Colombia? A la delincuencia. Allá fueron a parar, al narcotráfico, a todas las formas delictivas que existen en este país, porque esos cientos y miles de combatientes el Estado los dejó desprotegidos, porque el Estado no los ayudó. Si el Estado hubiera asumido la responsabilidad de un proceso serio, responsable con los combatientes del paramilitarismo en Colombia, hoy no tendríamos la violencia que tenemos. Trasladamos la violencia del paramilitarismo en Colombia de los campos a las ciudades. Porque estos muchachos que estaban en el paramilitarismo, que no estaban preparados para vivir en la ciudad, porque no tenían ni la formación, ni el estudio académico, ni el respaldo del Estado colombiano, terminaron volviéndose, siguieron cometiendo delitos. Eso es lo que no podemos seguir haciendo, y por eso con la guerrilla hay que hacer lo contrario. Hay que apoyarlos para poderlos resocializar y se conviertan en verdaderos ciudadanos y dirigentes políticos, si esto es lo que quieren participar de la vida democrática del país. Concejal, como nuestro programa es asesorías jurídicas formativas, yo quiero explicarle a los televidentes algo que también se escucha a diario. ¿Cuál es la verdadera participación económica que van a recibir los guerrilleros? Lo primero, a cada uno de los desmovilizados que entreguen las armas. Ustedes saben que un fusil vale un poco de plata. No se las van a comprar, les van a hacer una ayuda económica. Inicialmente les entregan 2 millones de pesos. ¿Para qué? Para que empiecen a formar su vida y entren en la normalidad inicialmente. Y les van a entregar durante 2 años el 90% de un salario mínimo, aproximadamente 620.000 pesos, 610.000. Y al finalizar, después de ese tiempo, les hacen un aporte de 8 millones de pesos para iniciar un negocio privado de cada uno, o si lo hacen conjunto para formar una cooperativa, les van a dar 8 millones al número de personas que formalicen eso. No es como se dice que les van a pagar 2.800.000 pesos mensuales, y la gente habla de que eso es mucha plata. Salió un informe en El Tiempo hace poco que dice que Colombia se gasta diario 220.000 millones de pesos. Es una cifra con la que podrían alimentar 3 millones de familias colombianas diario. Y también dice ese informe que con lo que se ahorra Colombia en la guerra, de 10 o 15 días se pagan esos 2 años. Entonces, ese capital que se va a invertir por la paz, y además esas personas que ingresan van a tener que buscar o colaborar en el desminado. Es que el desminado en Colombia es muy grande y les corresponde entregar información de los desaparecidos, de dónde están las fosas comunes. Entonces yo también, y voy a votar por el sí, hoy lo expreso ampliamente, diría que la paz vale la pena hacerla
para evitarnos todo este tipo de cosas. Entonces, honorable concejal, doctor Efraín, ¿será mucha plata este dinero que se les piensa dar a ellos frente a los dividendos que se obtienen en el campo, el desarrollo del campo, y los que hoy están temerosos de que, y dicen que por qué les van a pagar a ellos? Es que los guerrilleros hoy en día reciben sueldo, y si los van a sacar de la guerra o de las guerrillas y los van a traer a que reciban ¿qué? Nada. Es imposible que se hubiera logrado un acuerdo si no se les está haciendo una entrega real de un dinero para eso. ¿Vale la pena, honorable concejal doctor Efraín, pagarle y hacer esa inversión para lograr la paz? Vale la pena, Rodrigo, vale la pena, televidentes. La inversión que se va a hacer para la resocialización de los combatientes de la FARC es mínima comparada con los gastos militares que tiene el país para enfrentar a la FARC. Son mínimos, eso es lo que tenemos que hacer comparaciones distintas. Vamos a ahorrar mucha plata con ese proyecto, porque es mucha la plata que nos vamos a ahorrar en bombas y en fusiles y de todo. Y Rodrigo, déjeme decirle que no es el costo del fusil el que aquí vale la pena, es el silenciar un fusil. Es que cuando se silencia un fusil, se están salvando muchas vidas, y las vidas valen toda la plata del mundo. Salvar una vida vale toda la plata del mundo. Entonces, cuando cambiamos ese fusil por una resocialización, por un trabajo respetuoso, por ingresar a la vida civil, estamos ganando mucho, y vamos a silenciar 20.000 fusiles. 20.000 fusiles que tiene la guerrilla. ¿Cuántas vidas vamos a salvar? Eso vale toda la plata del mundo. Y esas vidas pueden ser las vidas de nosotros, las vidas de los que vienen, de nuestra misma familia. Aquí nadie está libre de caer en la guerra. Aquí nadie está libre de ser víctima de la guerra. Porque yo siempre he dicho que en la guerra no se escucha misa. En la guerra no se comulga. En la guerra se cometen crímenes. Eso es lo que sucede en la guerra. Entonces, vale la pena hacer esa inversión. Quiero invitar de todas maneras a todos los televidentes y que tengan presente que el próximo domingo se abren las urnas para votar el plebiscito a las 8 de la mañana. Irán hasta las 4 de la tarde. Es en los mismos puestos de votación donde votaron las elecciones pasadas. Hay un hecho que también es importante tener presente. En las elecciones pasadas se anularon una cantidad de inscripciones de cédulas. Aquellas personas a las que se las anularon, les volvieron su puesto de votación donde estaban anteriormente. Hubo unos que cambiaron solo de puesto de votación, entonces sería importante que miren en la página de la registraduría, o si no, al ingreso de los puestos de votación, ustedes podrán encontrar en qué mesa les corresponde. Y también, hasta hoy les podemos decir a los ciudadanos que averigüen, consulten si son jurados de votación, porque aquellos empleados públicos que fueron nombrados como jurados de votación, si no se presentan el próximo domingo al puesto o a la mesa que le asignaron, pueden ser destituidos, y ese es el castigo por no presentarse. Y si no es un empleado público, sino un particular que fue asignado a una mesa de votación, puede tener una multa hasta de 6 millones de pesos que quedará debiéndole al Estado. Ojo con eso, televidentes, y esperamos que madruguemos todos. Hoy sí hay que decirles por el sí, por el no. La paz no es de Uribe, la paz no es de Santos, la guerra no es de Uribe, la guerra no es de Santos, la guerra es del pueblo colombiano, que se ha venido, como dice con esa euforia el honorable concejal del doctor Efraín, que sí veo que cuando se expresa, veo que usted sí viene de haber sido víctima dentro de su familia, o usted mismo de la parte de la guerrilla. Honorable concejal.
invite usted y cuáles serían las razones, en un término ya resumiendo que estamos llegando a los finales de nuestro programa, cuáles serían las razones para que la gente el próximo domingo salga a votar para este plebiscito, y usted cómo los invita a votar. No, Rodrigo, ya ha sido claro la intervención que he hecho frente al tema de la guerra. Es mejor apostarle a la paz que a la guerra. Así se gane en la guerra, es mejor perder en la paz. Esa es la razón fundamental. Es el comienzo de una construcción de un nuevo país, de una mejor justicia. Y como lo dije ahora, es que el domingo no vamos a votar por un paraíso, por una paz. Vamos a votar por unos acuerdos con la FARC, para la desmovilización de la FARC. La construcción de la paz es un proceso y un compromiso del Estado colombiano para ir cerrando esa brecha de ricos tan ricos y pobres tan pobres. Y ese compromiso lo tiene que asumir no solamente la dirigencia política colombiana, ese compromiso lo tenemos que asumir todos los colombianos, todos tenemos que poner un granito de arena para que esa diferencia de clases tan abismal que hay en el país se vaya cerrando y mejoremos la calidad de vida de los colombianos y podamos construir un país en paz. Son innumerables las razones para votar el domingo por el sí, sobre todo lo que decía, la pacificación en las zonas de conflicto. Eso es un paso fundamental y trascendental para el país. Ese gasto desbordado del erario público en la guerra, que nos va a servir si lo manejamos con honestidad y con seriedad, para mejorar la calidad de vida de los envigadeños. Pero es que aquí no solamente, y hay que decir, Rodrigo, es que el problema el domingo vamos a votar que sí, para comenzar a construir un país, pero es que aquí hay otros delincuentes que no hemos nombrado, son los delincuentes de cuello blanco, cuando se roban la plata del Estado y dejan los niños sin alimentación, los niños sin poder ir al colegio y los jóvenes sin poder entrar a la universidad. Esos son criminales de guerra, cuando le meten la mano a la plata del Estado, a la plata de los colombianos. Esos delincuentes hay que combatirlos si queremos realmente construir un nuevo país, porque ellos han sido los principales generadores de la guerra en Colombia, los ladrones de cuello blanco, que se han robado la plata del Estado y han dejado desprotegida a la gente más pobre del país. Esos sí que son delincuentes. Honorable concejal, ¿usted comparte entonces lo que se dice que es mejor la guerrilla con votos que con fusiles? Lógicamente, mucho más importante silenciar un fusil y irnos a la confrontación política con la guerrilla que tenerla armada. Yo quiero hacerme referencia para los televidentes a una situación que se viene dando por las redes. Hablan de que el próximo domingo tienen que llevar lapicero, que porque va a haber unos lapiceros que se borran cuando usted marca por el sí o por el no. No le hagamos caso a eso, porque han hecho unas demostraciones. Hay una tinta que al marcar, para poder que desaparezca, tiene que darle calor. Igual perjudicaría a los del sí, igual perjudicaría a los del no. ¿Y a qué horas, con 6 jurados frente a cada mesa de votación, va a haber posibilidades de sacar los votos de las urnas, botarles calor o darles calor para que desaparezca la huella del marcar, y enseguida, ¿quién nos va a volver a rayar? Entonces, ese tipo de cosas que se da en las redes son cuestiones son para distraer la verdadera realidad. Uno se pone a hablar con las personas y dice, no, pero es que no van a pagar un día de cárcel, como dice usted, honorable concejal Efraín. Pues es que ¿quién se va a salir a negociar para decirle, venga para acá y váyase 20 años? Pero tenga presente una cosa como formativa para ustedes televidentes: no hay impunidad, y es por esto. Lo que hay es como un principio de oportunidad y una suspensión de la pena. Cada uno de los guerrilleros tiene que salir, enfrentarse y contar la verdad sobre sus delitos, sobre sus atrocidades. El que tiene fosas comunes, el que haya matado cantidad de personas, tiene que ir a denunciar y a decirlo para poder tener derecho a que se le aplique esa justicia restaurativa. Si se omiten información
de dónde están los bienes que tienen, las tierras que poseen. Si les encuentran posterior a esa declaración que tienen que hacer bienes o dineros que no fueron declarados, inmediatamente pierden todos esos beneficios y van entre 15 y 20 años a la cárcel. Entonces, y fuera de eso, si hoy, el próximo lunes que sabremos los resultados, que esperamos que el sí sea mayoritario y que todos ustedes, amigos televidentes, salgan a votar, va a empezar una nueva etapa para estos desmovilizados. Hacia atrás tienen perdón y olvido, pero con un compromiso. Todos los delitos que cometan a partir de ahí, primero pasarán a la justicia ordinaria y segundo, ese delito que comete borra el beneficio que se le dio y tiene que iniciar. ¿Iniciar con qué? Con una pena que va a ser de cárcel. Entonces no es tan fácil ni tan sencillo para ellos. Por eso las víctimas han estado conformes y uno mira, como usted, honorable concejal Efraín, que hablan con ese sentimiento de olvido para buscar la no repetición, para buscar que este país se pacifique. Honorables televidentes, amigos de Teleenvigado, recuerden, Cable Mío es Canal 8 Teleenvigado, asesorías jurídicas formativas. Hoy termina ese ciclo de 4 programas donde tocamos el asunto de el acuerdo entre la guerrilla y el gobierno nacional y esperamos que para el próximo jueves de 6 a 7 nos acompañen en otro programa de asesorías jurídicas formativas. Para ustedes, feliz noche y el domingo todos a votar.